Director del programa Calle de Mides. Cuesta cambiar el chip ahora, ¿no? Nos quedamos todos medios, bueno. En fin, pero vamos a aprovechar el tiempo con usted. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias por la invitación. Soluciones habitacionales para personas en situación de calle. Se implementa el plan Housing First. ¿Qué viene a hacer? Bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad acá, acerca de una estrategia de diversificación. Para nosotros lo más importante a la hora de atender la situación de calle y sobre todo atender la problemática del sinhogarismo, las personas que tienen un problema de no tener hogar. Nosotros lo que hemos enfatizado es en tratar de dar respuestas distintas. Y en esa línea, lo hemos hablado, hemos trabajado con adicciones, el pasaje de la dignidad del ministerio, proyectos específicos para personas que tienen problemas de salud mental, proyectos de Housing LED, que es el poner en el centro de la vivienda a la hora de hacer la intervención. Y puntualmente ahora tomó notoriedad hace unos días que en breve vamos a estar iniciando una primera experiencia de lo que se conoce como Housing First, que en su estado más natural, que es una metodología de intervención en la cual algunas problemáticas de calle en su máxima expresión, o sea, personas que están en intemperie al día de hoy, se busca que la primera acción que se dé es brindarles un lugar donde estar. Bien, y desde la materialidad de esa vivienda. Podría ser el refugio, pero no. Puntualmente, a eso voy. En este caso puntual es el Housing First es especificar para personas donde otras estrategias no han sido fructíferas y se continúan en intemperie, tratar de que la primera intervención sea poder brindarles un espacio habitacional individual para esa persona. Un apartamento, un monoambiente o lo que fuera. Y que en base a la materialidad de la vivienda empezar a trabajar las distintas dimensiones de la vida de esa persona con un equipo técnico. Bien. Bien. Ahora, no hay riesgo de que... Porque suena el sueño, ¿no? En realidad, eso. Esta es una... no hay chance de que entonces empiece a haber como una suerte de negativa a acudir a los refugios con la aspiración de que en realidad te toque el Housing First, porque estás hablando de una casa propia para vos. Sí, esta es una modalidad muy específica. Y de toda una red de contención además para intervenir tu vida y sacarte adelante. Sí. Esta es una modalidad, por eso lo enmarqué primero en hablar de un abanico de posibilidades muy grande que se creó en los últimos tiempos, en el cual nosotros identificamos poblaciones específicas que pueden ir a esa modalidad y no son personas que de repente hoy van a aparecer por primera vez en situación de calle o en intemperie y nosotros vamos a accionar de esta manera. Experiencias estructurales. Son personas que tienen un problema estructural, que están con una larga trayectoria en intemperie, con una larga trayectoria... A ver, vamos a hablarlo en criollo. Son las personas que de repente nosotros vemos durante 5 o 6 años en una misma cuadra, que no son disruptivas para la comunidad, que los vecinos muchas veces las apañan y las acompañan y son los que han permitido que esa persona logre sobrellevar ese tiempo tan extenso en una situación de tanta vulnerabilidad. Bueno, nosotros decimos, queremos ir un paso más y atender esta población específica con una apuesta fuerte, que es un modelo que se ha implementado en Norteamérica, que es donde está como su nacimiento, pero también que ha tenido muy buen andamiaje en distintos países de Europa, como Finlandia, por ejemplo. Bien, se me ocurren varias preguntas. La primera, ¿hay una estadística de un porcentaje de cuál es ese núcleo duro que aplicaría al Housing First? Bueno, nosotros cuando hicimos una primera evaluación creemos que hay en el entorno de 10 personas que se ha hecho seguimiento por parte de distintos equipos y que entendemos que podría ser una estrategia el implementar esta modalidad. Vamos a iniciar con 6 dispositivos, o sea, 6 soluciones habitacionales. ¿De dónde salen? Van a ser alquiladas, van a ser propiedades alquiladas. ¿Con recursos de...? Sí, con recursos del Ministerio. Específicos para esa población. Esto está enmarcado también en que hace un tiempo ya venimos trabajando con lo que es el programa de viviendas con apoyo, que lo hemos hablado en alguna oportunidad también acá, que pone en el centro de la intervención la vivienda, más allá de que son personas que de repente han pasado por otros dispositivos. Nosotros tenemos este programa de viviendas con apoyo que se inauguró o comenzó a andar en marzo del 2021. Ya tenemos
casi 300 personas en una modalidad de atención centrada en la vivienda, con apartamentos, viviendas dispersas, con complejos habitacionales como el que podemos llegar a tener ahí en la calle Livia y Camino Maldonado, que son módulos habitacionales para 2 personas. Es una estrategia de intervención en la que venimos explorando y hemos venido haciendo varias cosas y ahora queremos ir, como en todos los temas, un poquito más para tratar de atender a esa otra población que necesita ayuda. Bien, de todas maneras me resulta complejo entender cuál sería el diferencial de estas personas, porque estarían, en teoría, y perdonen mi ignorancia, pero atravesadas por todas las demás problemáticas que llevan a la vida en la calle. Exacto. Entonces, ¿qué autonomía pueden tener estas personas como para estar viviendo solas, además? ¿O qué recursos tiene el MIDES para poner a disposición un equipo de control y de salvataje de esa persona, de acompañamiento? A ver, son personas que han logrado arraigarse en un lugar. Sí. Que ese lugar es la calle, la intemperie, un lugar de muy alta vulnerabilidad. La intención nuestra es que lograr trabajar en que se puedan arraigar a otro lugar distinto, que tenga la diferencia de que es un lugar donde puedan estar seguros y demás. Y evidentemente que necesita un equipo de acompañamiento mucho más fuerte que un montón de otros dispositivos. Cada una de estas personas tiene un equipo técnico referenciado con mucha presencia en el lugar, y que va a tener que no solamente acompañarlo en ese lugar, sino acompañarlo en poder rehacer un montón de rutinas y acceder a servicios que seguramente a los que hoy no accede, a menos que nosotros como ministerio lo llevemos, como por ejemplo el acceso a la salud. Muchas de estas personas van a poner estar en el mapa a la persona. Exacto. Muchas de ellas están atravesadas por problemas de salud mental. Claro. Entonces, ese es uno de los énfasis en los cuales vamos a trabajar a la hora de poder pensar en esto como una solución efectiva y que permita que esa persona logre tener la dignidad que se merece. ¿Y cómo funciona ese plan en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuándo hay una evaluación de si está funcionando o no está funcionando con una persona específica, por ejemplo? La evaluación es constante, porque tú necesitas día a día estar pudiendo acompañar la situación, donde al principio va a ser seguramente muy demandante para los equipos, porque esa persona tiene que generar arraigo y cambiar un montón de rutinas y de lógicas, pero la evaluación es constante y nosotros también tenemos que estar muy atentos a las alertas que se pueden generar. En esta modalidad es muy peligroso pensar que una persona pueda llegar a tener un problema de adicciones y estar en un lugar de este estilo. No es para esa población. Es para una población que esté atravesada sobre todo por una problemática más asociada a rompimientos de vínculos, cronicidad en calle, cronicidad en intemperie, y seguramente atravesadas por problemáticas de salud mental. Bien. Otra pregunta que también, perdón, por ahí, porque no termino a veces de poder entender el fenómeno capaz, ¿no? Pero yo me imagino una persona que termina en situación de calle circunstancialmente. Bueno, puede ser por adicciones, por rompimiento de vínculos, por pérdida de su casa, pero que es una persona que todavía no perdió contacto con el mundo, con la vida, ¿no? Con el querer ir para adelante, o sea, que tiene todavía un remanente de su otra vida muy fresco y que está entrando antes de que caigan en la estructuralidad de la calle, ¿no? Es decir, de convertirse en núcleo duro. ¿No sería fundamental para esas personas también una posible solución habitacional? ¿Por qué se elige una y no otra? Por supuesto. Es que este proyecto apunta a esa población, pero nosotros hemos venido trabajando en un montón de otros proyectos que van en esa línea. Se cubren por otro lado. Sí, y que me gustaría comentarlos brevemente, sí, claro. Porque me parece que parte de entender la problemática de la situación de calle, pero más allá de la situación de calle, la problemática del sinhogarismo, de las personas que no tienen hogar, porque a veces simplificamos mucho el concepto de calle y en el ideario colectivo de repente está que es la persona que está tirada en un cartón en la puerta de mi casa. Sí, eso es situación de calle en su máxima expresión, por así decirlo. Pero hay un montón de otras cosas que atraviesan la problemática, por ejemplo, violencia basada en género, por ejemplo, rompimiento de vínculos, porque en la comunidad donde estaban había violencia intrafamiliar o problemática de adicciones o lo que fuera. Y, obviamente, desinstitucionalización. Se quedó sin trabajo y no puede pagar la pensión. No sé, bueno, en esa línea, nosotros hemos trabajado en
tratar de diversificar la respuesta. Cuando nos tocó asumir, casi el 87% de la capacidad de respuesta que teníamos para personas solas eran refugios nocturnos. Para todo tipo de perfiles, como para personas hablando, solas. Lo que son personas solas, un chiquilín recién desinstitucionalizado sí, INAU, un recién liberado y un veterano que trabajó toda su vida y hoy estaba lejos de poder ser productivo desde el punto de vista económico, se quedó en la calle y va a un refugio nocturno. Claro. Y esas personas convivían en una casa, habitación, hasta 33 personas y entraban a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana se tenían que ir para afuera. Como plan de emergencia está, pero digo, como política pública... Durante años fue esa la capacidad de respuesta que teníamos como Estado. Y poníamos el peso de no aceptar la respuesta sobre la persona. El desafío que nosotros tomamos fue diversificar, entender que teníamos que generar respuestas distintas. Y, por ejemplo, estas poblaciones, las que tú mencionaste específicamente, una persona que recién cae en situación de calle, que estaba de repente haciendo changas, con eso se pagaba la pensión y demás, y de un día para otro se corta y cae en calle. Sí. Y si tú caes en esta lógica de refugios y demás, a veces terminás entrando en la lógica de repente del consumo, algunas cosas, que es lo que hay que prevenir. Nosotros para esa población específica generamos un proyecto que se llama Vales de Inclusión Sociohabitacional, que al día de hoy de mañana estábamos reunidos con el equipo y tenemos 163 personas en esa modalidad. 163 personas con familias y estamos cerca de las 300 si estamos hablando de personas, sumando personas solas también. ¿Cuál es esa modalidad? Personas que recientemente solicitaron albergue por parte del Estado, pero nunca habían estado en situación de calle y su principal causa de solicitar cobijo es económica. A esas personas no las ingresamos a nuestros refugios ni a nuestros centros 24 horas. Les subsidiamos el pago de una solución habitacional. Sea una pensión, sea una habitación de hotel, sea lo que fuera, dispersas, lejos de lo que son los hoteles de mujeres con niños. Soluciones dispersas que permitan que esa persona pueda ser atendida antes de entrar en una lógica más amplia de lo que serían los refugios nocturnos y demás. Y en esa línea, lo mismo, diversificamos con el tema de personas recientemente liberadas. La DINALI vino a estar en la misma Dirección Nacional donde están las problemáticas de calle en el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Nacional de Protección Social, y estamos trazando estrategias para que no lleguen a estar en el circuito de calle, sino que sean atendidas en otras modalidades, como esto que les comentaba del programa de viviendas con apoyo, o casas colectivas que brinden una solución y atajen a la persona antes de llegar al circuito de calle. Bien, preguntas, Pepe. Sí, esta modalidad que, como tú decías, nació en Estados Unidos allá por mediados de los 90, en su génesis planteaba una contraprestación de aquella persona que ibas a utilizar esta vivienda. ¿Está pensado eso aquí? Sí, en algunos casos han habido contraprestaciones, pero en realidad en el devenir del tiempo lo que terminó pasando es que la problemática se centró en personas que tienen una situación más estructural de calle y en principio el enfoque está dado en restituir derechos a la persona y restituir la generación de redes, ya sea comunitaria, acceso a la salud, revinculaciones y demás. En principio esas personas muchas veces no están en condiciones de brindar una contraprestación, sino que necesitan el soporte del Estado. Pero es esa población específica. Sí, en otros proyectos nosotros ponemos como objetivo el que puedan ir reinsertándose, que los equipos técnicos hagan el trabajo de formación e intermediación laboral muchas veces y de esa manera la persona esté en un tiempo amparada por el Estado, pero después empieza a construir un camino que permita el egreso. Bien, ¿vale? O sea que, yendo en lo que estabas diciendo, la idea sería que esa sea como la primera solución ante, yo qué sé, perdió rotura de vínculo, lo que sea, ¿no? Que circunstancialmente está en la calle, digamos, no es la persona que está habitualmente. Entonces, Housing First es sí los que están crónicos, claro, los que están en calle. Iría a estos lugares o a estas casas, digamos, que ustedes están planteando, y después la idea es que haga un proceso de que se pueda trabajar o que pueda, o sea, que ustedes caminarían hasta que después pueda independizarse, irse de allí y volver a tener la vida que tenía previamente esa situación que le pasó. Nuestro objetivo en general es tener un sistema de atención integral y que atienda particularidades de las personas. Housing First, lo hablábamos recién, es las personas que están en calle de manera crónica hace mucho tiempo. Sí, el resto de los proyectos que tenemos
nosotros tratamos de especificar. Hay proyectos que tienen que ser de corta estadía, transitorios, para la persona, y que el abordaje que tenemos que hacer es hacia afuera, no hacia adentro. Porque una de las cosas que pasaba cuando tú tenés un refugio nocturno y demás, que son importantes y los vamos a seguir teniendo porque atienden a una parte de la población, pero si esa es tu única respuesta, tú lo que tendés a hacer es cronificar a la gente. Sí. Con un techo y un plato de comida tú no sacás a nadie de una situación de vulnerabilidad. Tenés que poder empezar a trabajar. Y que en el día no tiene dónde estar, ¿no? Convengamos que normalmente están esperando que llegue la hora para volver a entrar y así son sus días, ¿no? Y a eso es la misma lógica del sistema a la que le obliga, porque la persona esa, si no va a buscar cupo cuando a nosotros nos tocó asumir, inclusive la puerta de entrada estaba en un lugar y se juntaban 150 personas por día y salían a las 9 de la mañana de un refugio que estaba en Paysandú y Andes, iban caminando hasta Maldonado y Salterain y estaban ahí hasta las 8 o 9 de la noche que los derivaban. Entonces, nosotros, ese es el tipo de lógicas que queremos romper. Los refugios nocturnos van a seguir existiendo, pero tienen que reducirse a la máxima expresión para que todo el resto de las respuestas que tengamos apunte a atender problemáticas específicas. Bien. El año pasado, en la rendición de cuentas, se votó un refuerzo para problemáticas de salud mental y adicciones. El año pasado, en lo que fue también el anuncio del plan invierno, anunciamos la creación de muchas plazas para tratamiento de adicciones. Pasamos de que el Estado tuviera 130 plazas para tratar adicciones, a que el MIDE solamente llegara a alcanzar casi las 300 plazas totales este año. O sea, nosotros venimos en un proceso de entender y de fomentar el atender la problemática específica de cada una de las personas. Bien, por acá. Sí, ¿cuántas personas están en estas condiciones? O sea, ¿cuántas personas pueden ser beneficiarias de este plan? ¿Cuánto también es el proceso que se estima que estas personas estén en este plan para volver a reinsertarse en la sociedad? Y la última es si tienen algún porcentaje de personas que reinciden en la situación de calle luego de transcurrir este proceso. Bien, por partes, a ver si me las acuerdo todas. Tres, te las repito, pero están cortitas. Dale. En cuanto a las personas que, para lo que es Housing First, propiamente dicho, esta experiencia que estábamos hablando, nosotros identificamos unas 10 personas que actualmente están en el circuito de calle, que van a ser con las primeras que vamos a tratar de trabajar para que puedan acceder. En una primera instancia vamos a tener 6 lugares y, de ser necesario, podremos ampliarlo en su momento. Perdón que interrumpa acá, antes de seguir a la segunda respuesta. El tema es, ¿qué edades tienen esas personas, esas 10 personas identificadas? Porque, bueno, a ver, eso de reinsertarse después en la sociedad. Si estamos hablando de una persona muy mayor, ya jubilada, que no le da para pagar una pensión ni nada, va a necesitar hasta su último día ese housing. Totalmente de acuerdo. Y ese es uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer nosotros. A veces no hay que engañarse y decir, bueno, no, el plan es que se reinserten. Claro, esa población es reinsertarse para todo el mundo, ¿no? Nosotros, dentro de los proyectos diversificados también que tenemos, por ejemplo, el año pasado implementamos un proyecto que lo hacemos en conjunto con Inmayores, que es contratar cupos en los residenciales, en dispositivos LPM, dispositivos de larga estadía, para esas personas que ya están hace muchísimo tiempo en nuestros centros y que ya están muy mayores y no pueden sostenerse durante el día de más, los derivamos a un residencial y el MIDE se hace cargo de pagar ese residencial. Al día de hoy tenemos 76 personas en esa modalidad. Y seguramente muchos de estos, después de que retomen su posibilidad de vínculos y demás, o deban ser asumidos por el Estado en esta modalidad de atención que es housing, o deban ir a otro proyecto en el cual como Estado tenemos que asumir que los vamos a tener que ayudar por el resto de su vida. Bien. Por otro lado, sí está en que hay una gran parte, esto es la parte de población, yo les hablaba de varias poblaciones o subpoblaciones que tenemos en los refugios nocturnos. Eso es una parte. Por otro lado tenemos jóvenes que tienen problemas de adicciones y demás, que tienen capacidad, lo que se decía hace unos minutos, tienen capacidad de en algún momento retomar vínculos, retomar el trabajo y demás, y ahí sí es donde tenemos que apuntar hacia afuera nuestras intervenciones. ¿Se acuerda de las 2 preguntas restantes de Pablo? ¿O se las repetimos? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de reinserción? Claro, eso va a depender de la edad también. Eso depende de la persona. Depende de la persona. Y hay una lógica y una máxima que nosotros hablamos mucho con nuestros equipos, y es que cada proceso tiene que... La respuesta que demos como Estado
tiene que amoldarse a la necesidad de cada uno y no es la persona la que se tiene que amoldar a la respuesta del Estado. Bien, y la última es el porcentaje de efectividad de este proyecto. Bueno, si hay algún número que se pueda comparar con otros lugares donde ya se está aplicando. Nosotros, en lo que es Housing Led, que es esto que les decía, poner en el centro la vivienda y tratar de que desde ahí empezar a trabajar con la población, la primera evaluación que hicimos nos daba casi un 68% de mantención de la vivienda. No son las personas que están en intemperie, sino las personas que van derivadas a un apartamento o a una solución habitacional estable desde otros programas. Que a nivel mundial, eso fue en el primer año de implementación, que fue el año pasado. A nivel mundial el promedio es del 70%, o sea, estábamos muy bien para hacer el primer año de implementación. En esto que es Housing First y que es una población con características más extremas, no sabemos cuál va a ser el porcentaje, pero apostamos que sea arriba de un 50% el mantenimiento de la vivienda. Bien. Marta. Algunas cosas. A ver, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y todo ser humano que vive acá tiene derecho a una. Ahora, ¿cómo se trabaja el tema de que la persona que se beneficie con este Housing First no lo tome como un derecho adquirido y pretenda que se sostenga y no se apunte a que se vaya generando la forma de alguna forma de poder gestionarse la vivienda y que no dependa del Estado y no se convierta en algo asistencialista? No sé si me explico. Sí, perfecto. Ahí nosotros, es como la diferenciación entre las distintas poblaciones que hacíamos recién. Por un lado vamos a quitar de lado a aquellas personas que vamos a identificar como que van a necesitar la asistencia del Estado durante toda su vida. Las mayores. Y de repente la línea de egreso de las políticas focalizadas o de los proyectos focalizados que puede tener el MIDES deberían ser prestaciones universales, como por ejemplo, si tiene en algún momento ha tenido una prestación contributiva en el BPS, que pueda acceder a un apartamento de BPS. Eso es como por un lado. Por otro lado, las personas en la cual el brindarles una solución estable es parte de un proceso de reinserción social y que tienen una potencialidad de autonomía que con el tiempo les podría permitir reinsertarse en la sociedad, ahí la clave es el seguimiento y las condiciones al inicio de los proyectos. Nuestros proyectos, los beneficiarios, por ejemplo, los apartamentos que estamos dando al día de hoy a personas que vienen de estar en distintos dispositivos MIDES, se les da un comodato a la persona y tiene que cumplir ciertas condiciones. Y hay un equipo técnico que les hace seguimiento y tiene como un kit de herramientas, de apoyos específicos que pueden ir desde el subsidio de un servicio hasta la provisión del ticket de alimentación o la tarjeta de Uruguay Social, pero que en la medida que la persona va haciendo un proceso en el cual va logrando mejorar su situación, los equipos tienden a ir retirando esos apoyos y de a poco ir permitiendo que esa persona llegue a su máxima autonomía. La realidad es que es casi que persona a persona y la clave está en tener equipos de acompañamiento sólidos y cercanos a la realidad de cada uno, ¿no? Perfecto. Y esto... perdón, Pepe, sí. No, una más. ¿Han hablado ya con esas personas que van a conseguir estas soluciones habitacionales? ¿Cuáles son sus principales dudas? La habitación, el apartamento, el monoambiente, como tú dijiste, ¿se entrega vacío? ¿Vienen de la calle? ¿Hay alguna cocina, elementos, una cama? Aún no se han hablado con ellos. Hasta ahora estamos a nivel de trabajo con el equipo, en el diseño de la implementación. El proyecto ya está armado, sí, y estamos en el proceso de diseño de esa implementación. Se trabajará con ellos en la medida de que vayan a entrar de manera inminente a la vivienda. La vivienda va a estar amueblada con los recursos mínimos para poder sostener la habitabilidad. Bien, yo quisiera preguntar por la formación del recurso humano para todo esto. Bueno, nosotros en general, lo que son los acompañamientos a los equipos, a las viviendas en general, valga la redundancia, son psicólogos, formación en psicología, formación en trabajo social, educadores sociales, educadoras sociales. Va por ese lado el tipo de formación que tienen los equipos técnicos que hacen acompañamiento. Bien, ¿y el tipo de viviendas para el Housing First? ¿De qué estamos hablando? Y nosotros estamos en el momento de la búsqueda, pero van a ser viviendas seguramente monoambientes, viviendas de un dormitorio, que insertas en una comunidad con acceso a ya sea líneas de insertas en una zona, no los vamos a llevar a un apartamento que esté en el medio del campo. Podría tener resistencia hablando de un monoambiente, capaz que en un edificio apartamento. De los vecinos. Sí. ¿Puede haber resistencia? Bueno, nosotros en lo que es el modelo de viviendas con apoyo, hemos trabajado mucho con grupos de vecinos y demás,
Y la intención es que cuando... ¿por qué no armamos todo complejos de viviendas o todos lugares donde pongamos dispositivos para atención a población en situación de calle? Sí, el gueto, entonces. Exacto. Sí, claro. No se arman guetos. Parte de que una intervención en una persona sea exitosa es que se trabaja en la mayor cantidad de dimensiones posible. Y la comunidad es una de esas. Pero ¿hay respuesta positiva del ciudadano común? Por supuesto, hemos tenido muchas dudas por parte de muchas personas a la hora de que una persona pueda ir a su complejo habitacional o a su edificio, y en la medida que los equipos trabajan, han funcionado muy bien. Hemos tenido casos donde hemos fallado, donde tuvimos que pedirle a la persona que estaba ahí que volviera un paso para atrás y volviera a tener una atención en un refugio. Hubo una persona que recayó en un problema de adicciones. Pueden pasar esas cosas. Han tenido marchas atrás. Lo importante es que nosotros tengamos un equipo que esté atento y las alarmas se enciendan rápido. Bien, bien. Una consulta, si viven en un edificio está el tema de los insumos, los consumos naturales, ¿eso que lo asume el MIDES también? Bueno, dentro de lo que es, a ver, para esta población puntual, sin duda va a tener que ser muy estudiado el lugar de donde va a estar la solución habitacional. Pero obviamente todo lo que son los gastos y demás los asume el Ministerio a través del convenio que se hace. Sí, sí, porque está luz, No, son personas que no van a tener recursos. Perfecto. Me imagino que debe de haber lógicamente una serie de reglas para poder habitar esas soluciones. Sí, hay un acuerdo. En caso de que violen alguna de esas normas, el usuario de este plan automáticamente es retirado del lugar y vuelve un paso atrás, como tú decías, y demás. ¿Hay un apercibimiento para que continúe? ¿Está estructurado eso ya? Por supuesto. Porque imagino que va a haber situaciones que son más complejas que otras. Sí, uno trata de entender las particularidades de las personas con las que trabajamos. Trabajamos con personas que tienen una trayectoria de vida súper jodida, ¿no? De muchísimo tiempo de exclusión, muchísimo tiempo de rechazo por parte de la sociedad. Entonces, lo que tenemos que lograr nosotros es generar la máxima empatía por parte de los equipos, tolerar lo que se puede tolerar y lo que no se puede tolerar, no tolerarlo. Pero sí tener la amplitud mental de entender que no hay un libro duro de reglas. Por eso la pregunta, porque lógicamente digo, es un sector lamentablemente de la sociedad que ha sido muy castigado por diversas razones y claramente quizás sea difícil adaptarse a una solución de estas características rápidamente como de pronto otra persona. Sí, ahí nosotros tenemos que tener la mirada puesta en dos cosas. Por un lado, la mirada protectora que tenemos que tener con la población objetivo y por otro lado, la mirada del cuidado también de la comunidad que tiene el mismo derecho de tener una vida digna como lo tiene la persona a la que le damos el beneficio. Entonces, en ese equilibrio es en el cual nos tenemos que mover. Tenemos que despedir, Locuna, pero me quedé pensando, con estos anuncios de olas de calor, ¿hay algo que pueda hacer el MIDES para prevenir cuestiones de salud importantes para las personas que están en calle el día entero? Bueno, acabo de firmar antes de venir para acá la compra de más botellas de agua y de hielo para poder salir a repartir. Tenemos un stock que es con el que siempre nos manejamos y previmos poder hacer una compra más para también salir y poder repartir para que la población pueda estar hidratada también, ¿no? ¿Y en los refugios hay suficiente aire que circule o que se necesiten ventiladores o yo qué sé? No sé, me imagino que debe ser... Nosotros los refugios generamos muchas medidas, desde la reducción del aforo. Ya nuestros centros no son para 33 personas, son para 20 personas con un sobrecupo de 4. O sea, pueden tener como máximo 24 personas. Los refugios nocturnos se han reducido en forma bastante importante en cuanto a la relación de distintos dispositivos y tenemos mucha respuesta 24 horas también. Entonces, ventiladores, Cuna, le pregunté. Ventiladores, hay ventiladores, hay condiciones de habitabilidad sin duda en los dispositivos y en algunos, bueno, los que no haya siempre nos pueden pedir y lo solventamos. Con unas temperaturas tan extremas, ¿no? Sí, por eso. Bueno, Cuna, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá cuando se empiece a implementar este plan los resultados sean satisfactorios. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Hacemos una pausa y ya volvemos.